Bienvenidos, aquí es un placer tenerlos. Estamos en la sala Tierra como Recurso, en la que se exploran y se muestran los diferentes tipos de relación que ha sostenido la gente que ha habitado lo que es Colombia con los recursos naturales, que ha sido de muchas maneras, desde los indígenas, los campesinos, las poblaciones afro, la minería industrial, pero en esta sección nos vamos a centrar en lo que es la industria. Durante el siglo XIX, una vez fuimos independientes, desde muy al principio se quiso desarrollar una industria nacional. Hay un primer intento en la década de 1830 cuando aparecen las primeras fábricas. Y se creó, una de las primeras fábricas que se creó fue una fábrica de loza en Bogotá. Y se hicieron estas piezas. Eso era, claro, son modelos que parecen europeos y eran como las piezas de loza que se importaban, de loza fina que se importaban de Europa, pero se hicieron en Bogotá. Esta fábrica duró funcionando casi hasta principios del siglo XX, pero luego pues cerró. ¿Qué pasa? Sostener ese tipo de industrias en esa época era muy difícil, porque primero, no se tenía la mano de obra especializada. Aquí pues durante la colonia, la corona española no había permitido que se desarrollara una industria local, entonces no teníamos ni operarios especializados, ni las máquinas, entonces era muy caro montar las empresas. Y además, hoy somos casi 50 millones de colombianos. Por eso nos queda difícil imaginarnos que para 1900 éramos apenas 5 millones. Éramos muy poquitos. Entonces, para mantener una fábrica de estas, el mercado era muy limitado, sobre todo pues porque eran muy pocas las personas que podían comprar piezas de este estilo. Pero sí hubo. Y ya a finales del siglo XIX vuelve a haber otro intento de industrialización, que ese sí ya fue más exitoso, porque ya había un poco más dinero, porque empezó el boom de la exportación de café. Entonces los mismos cafeteros, sobre todo en la región de Antioquia, algunos aquí cerca de Cundinamarca, empezaron a montar otras industrias. Pero como podemos ver acá, las primeras industrias eran industrias ligeras, que surgen sobre todo para suplir las necesidades básicas que ya tenía la gente y muchas de las cuales son alimentarse. Entonces las primeras industrias que están relacionadas con actividades que son tradicionales de mucho tiempo. Por ejemplo, las bebidas fermentadas, como la chicha, que se consumía tradicionalmente, y el chocolate que se consumía como chucula. A finales del 19, la chicha nunca se pudo industrializar. Entonces por eso es que la industria que se establece para las bebidas fermentadas es la de la cerveza. Por eso aquí cerca tenemos la antigua fábrica de Bavaria, que fueron de las primeras fábricas modernas, eran las fábricas de cerveza. Y luego podemos ver allá en la publicidad, décadas 30-40, que estas fábricas y esas industrias cerveceras trataron de satanizar el consumo de la chicha, pues para que la gente consumiera más cerveza. Pero también las fábricas de chocolate, como esta La Equitativa, fueron de las primeras que aparecieron, porque la gente comía chocolate y sí se compraban algunas máquinas, pero eran máquinas relativamente económicas y sencillas de operar, y que la gente consumía chocolate. Otra de las necesidades básicas que siempre ha habido, como podemos ver, vestirnos. Lo que pasa es que ya a finales del 19 ya no son las personas produciendo sus telas, ya fuera en talleres artesanales sus propios hogares, sino que empiezan a aparecer las primeras fábricas ya un poco más desarrolladas de productos textiles. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante tener este tipo de piezas ahora en el Museo Nacional? ¿Por qué? ¿Qué estamos mostrando? Hasta hace no mucho, el discurso histórico que se presentaba en el Museo Nacional era un discurso exclusivamente centrado en lo político. Están los héroes de la independencia, los diferentes combatientes de las guerras civiles, la guerra de los 1000 días, luego pues los presidentes, los grandes políticos. Pero si nos ponemos a ver, la mayoría de nosotros como colombianos y en general de toda la sociedad no participamos directamente en estas realidades, si bien sí lo hacemos. Votamos, tenemos opiniones, sí participamos, pero nuestra vida tiene otras dimensiones. Una de las dimensiones fundamentales de nuestra existencia es esto, la cotidianidad. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Dónde trabajamos? Y esto es lo que nos refleja, y es lo que nos refleja como la especificidad de nuestra sociedad. Porque aquí, desde tiempos prehispánicos se está cultivando el maíz. Por eso el hecho de que luego se produzcan bebidas como la chicha no es sorprendente, porque es lo que es específico de nuestra sociedad. Y el museo, para poder presentar este tipo de situaciones, este tipo de procesos,
se encontró con un problema muy grande, porque tradicionalmente, por lo menos desde en la segunda mitad del siglo XX, este tipo de temas no había interesado, que se podrían llamar como de vida cotidiana y de vida económica, no habían interesado mucho a quienes habían procedido a hacer las colecciones. Se han coleccionado retratos, se han coleccionado miniaturas, se han coleccionado armas, lo que normalmente uno tiene en mente de qué es lo que uno va a ver en el Museo Nacional. Entonces, como quisimos cambiar eso en el proyecto de renovación del museo y quisimos mostrar estas dimensiones de la existencia en sociedad, pues tocó hacer un esfuerzo grande de consecución de piezas, y mucho de lo que está acá es adquirido, donado y conseguido nuevo para esta exposición. Pero esto es interesante porque al querer el museo renovarse y presentar esta dimensión diferente del relato, de hecho lo que estamos haciendo es volver un poco a lo que se hacía el museo en el pasado. Porque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el museo no solamente era el sitio donde se mostraba la historia política de los grandes hombres de la independencia, también era un espacio donde se quería mostrar los productos que se podían consumir y vender que se elaboraban en Colombia. Entonces, son piezas como algunas piezas como las de la loza bogotana llevan en el museo mucho tiempo, casi más de 150 años. Solo que cuando entraron, hace 150 años, les dijeron, las queremos mostrar en el museo para que vean la industria que están haciendo y lo que podemos hacer. Durante décadas eso dejó de ser así y estuvieron guardadas en un depósito, pues porque sí, eran unas piecitas hermosas de loza, pero que no decían nada, porque con eso no podíamos representar una batalla de la independencia. Pero hoy, al tener nuevos intereses, resurgen y podemos hacer una vitrina maravillosa como la que tenemos hoy. Esto muestra cómo las colecciones y el museo son dinámicas, diversas, claro, porque hoy nos interesa eso, pero en 10 años no sabemos, en 20 años no sabemos, y nos dirán, no, esto era absolutamente aburrido, queremos mostrar esta otra cosa, queremos enfatizar. Por eso es importante que el museo esté conectado con sus visitantes, con su sociedad, y para que eso permita mantenerlo como una institución dinámica y poder rescatar piezas que teníamos olvidadas y conseguir piezas nuevas para mostrar dimensiones como esta de nuestra vida como colombianos. Muchas gracias.